¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias a quienes se, se han conectado y que se van a seguir conectando durante el proceso de este live que he querido compartir con ustedes. Si bien es cierto, a través de mis redes sociales he estado haciendo varios productos un poco didácticos para que sean digeribles y todos ustedes puedan entender por qué es indispensable o por qué debemos decirle no a la consulta popular propuesta por el gobierno. Ahora quiero hacer una explicación sencilla y así analizar cada una de las preguntas que vamos a ir justamente a sufragar o a elegir este domingo 5 de febrero. Dada la debilidad política y la nula capacidad de maniobra a casi 2 años, el gobierno de Guillermo Lasso acude al pueblo ecuatoriano con una consulta cuyos fines, todos sabemos, son, como dice, mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, y el único objetivo es acumular poder para blindarse. Y eso es lo que vamos a explicar el día de hoy. Se trata de una consulta llena de humo. En realidad, castillos de aire que de lejos solucionarán los problemas que aquejan al país, como la inseguridad, el desempleo, el alto costo de la vida y la falta de oportunidades. Todas las obligaciones que ofreció, o todo lo que tenía que cumplir en su plan de gobierno, hasta el momento no lo ha hecho. Y es por eso que los ecuatorianos deben tener claridad sobre lo que vamos a decidir este 5 de febrero. ¿Cuál ha sido el resultado? Un gobierno que, al igual que el de Moreno, ha seguido destruyendo el país y que se hunde en corrupción e ineptitud. Entonces, la salida más fácil ha sido proponer unas cuantas preguntas gancho para el pueblo, y de esas tienen respuestas obvias, y en la mitad meter el condumio, lo que en realidad le interesa, que es controlar la nominación de las autoridades, dejándolos en sus cargos a los actuales, prorrogándolos en funciones. Veamos qué es lo que propone cada una de las preguntas, y por eso vamos a dar inicio ahora. La primera pregunta, que es la más, digamos, discutida, debatida, que es la pregunta sobre la extradición. La Constitución prohíbe la extradición de ecuatorianos, sin importar el delito cometido. Ojo, y esta, digamos, la extradición está en la Constitución desde hace 70 años. Hay gente que te está confundiendo y diciendo que esto es un invento de la Constitución de Montecristi, y eso no es real. Esto está desde el año 1945 y es evidentemente está relacionado a delitos como el crimen organizado transnacional, como el narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y tráfico de migrantes. Por aquí empieza el gobierno y es donde más leña le ha metido esta pregunta. El objetivo es hacernos creer que con esta modalidad vamos a frenar la violencia y la inseguridad. Falso, falso de falsedad absoluta. Como ya lo expliqué anteriormente en varios videos, para que la extradición surte efecto, debería celebrarse un convenio de cooperación entre estados, y siempre y cuando esos estados partes soliciten vía diplomática la extradición de un procesado o sentenciado que haya cometido un delito en uno de esos estados. Eso es importante. Para extraditar a un ecuatoriano, tiene que esta persona haber cometido un delito en ese país y de esa manera hacer todo el proceso que establece la norma. Sin embargo, el gobierno te dice que vamos a expulsar a todos los delincuentes. ¿Se imaginan poder enviar en aviones enteros a todos los delincuentes que tenemos en las cárceles? Enviar a todos las bandas a los Estados Unidos. Nos quieren ver la cara y por eso no te explican cuál es el procedimiento, porque en realidad los delitos que están quitándonos la tranquilidad, como el sicariato, la extorsión, la violencia de género, los femicidios, ninguno de estos delitos son extraditables.
Y nos están diciendo que con esta pregunta, ¡plas!, se acaba la inseguridad. Y no es verdad, porque hay procedimientos y no van a ser todos los delincuentes que vamos a sacar del país. Y eso es lo que nos han dicho. Por eso es necesario que reflexionemos sobre esta pregunta y el impacto real que va a tener en nuestras vidas. La pregunta 2. Hay esta pregunta. Miren, hay que pensar mal. Y yo sí creo que esta pregunta, la segunda pregunta, en donde le entregan autonomía económica y administrativa a la fiscalía, tiene indiscutiblemente algo que ver con favores que le pagan a la fiscalía o a la fiscal en este caso. El gobierno propone cambiar el funcionamiento de la fiscalía para que no dependa del Consejo de la Judicatura, que ahora se encarga de seleccionar, evaluar y ascender, capacitar y sancionar a los fiscales. Esta propuesta es absolutamente antitécnica y refleja quizás algún compromiso político, como ya les dije, con quien dirige la fiscalía. Una persona que sin tener, digamos, la facultad administrativa ha sido muy ineficiente en su trabajo, pero ahora le van a entregar la potestad que ella como fiscal cree un comité seleccionador, evaluador, ella lo selecciona, la fiscal, ella es la que va a decidir qué personas van y de esta manera, no sé, evaluar, ascender, capacitar y sancionar fiscales. Esta propuesta definitivamente tiene otro sentido y es darle la posibilidad de control absoluto y megapoderes a la fiscal. Es antitécnica y este sistema estuvo vigente hasta 1998, si ustedes no lo sabían, y fue nefasto. Por principio, la Fiscalía no debería juzgar a sus individuos por sí sola, porque convierte al fiscal general en un director de la vindita pública para casos de fuero y casación, y juez disciplinario para todos sus subordinados. Con esta propuesta, ¿qué fiscal no le va a obedecer a la fiscal general del Estado, a la que está actualmente, o a cualquier fiscal que venga? Esto es inaceptable y es indiscutiblemente que no le quepa la menor duda a ningún ecuatoriano que esta pregunta tiene dedicatoria. Seguirle cumpliendo favores políticos a la señora fiscal para que siga en la impunidad. Ya saben lo que pasó con el 7 veces sí. El 7 veces sí hizo que se fueran todas las autoridades, quedó la fiscal general del Estado y hasta el momento no se investiga INA Papers. Se le olvidó, señora fiscal, y le entregan más poderes a una fiscal que no ha hecho absolutamente nada para corregir estos temas de corrupción. Sobre la pregunta número 3, la pregunta que reduce asambleístas. Miren, en el 2021 los ecuatorianos eligieron 137 legisladores. El gobierno propone que ahora sean aproximadamente 100, que se reduzcan 37 o pueden ser 17 o pueden ser 20. Mire, todavía no sabemos porque esto va a depender mucho de los resultados que arrojen el censo de población. He dicho sea de paso, el censo es un desastre y no sabemos cuál va a ser en realidad el número real de legisladores que se reducirían. Si reducir asambleístas garantiza una mejor asamblea, ¿por qué no reducimos a 50 o a 25? Claro, no tiene sentido. De igual manera, si reducir el número de participantes de un cuerpo colegiado o de un gremio mejora su desempeño, deberíamos entonces tener menos jueces porque son un desastre, menos fiscales porque son igual de ineficientes o menos ministros. Si no, no pasarían en la asamblea por lo incompetente que son varios ministros del gobierno, ¿verdad? Esta pregunta es otro suculento anzuelo que juega con la imagen debilitada, sí, que tiene el poder legislativo. Sin embargo, lo que no te dicen es que la comunidad migrante y por lo menos 9 provincias verán su representación democrática seriamente afectada. Provincias como Bolívar, como Carchi y la mayoría de las provincias de la Amazonía quedarán con un asambleísta. Es decir, en este caso, no será necesario aplicar ningún método de asignación de escaños. Ganará el que más votos haya acumulado, sin tomar en cuenta ni pueblos y nacionalidades y minorías. Porque qué casualidad,
justamente las preguntas que más se afectan es donde habitan los pueblos y nacionalidades indígenas y también va a tener una posibilidad de merma de participación de mujeres y de jóvenes. Ganará el cacique, el que más plata le ponga a la campaña. Eso es lo que va a pasar, punto. Dejará de haber un equilibrio político y democrático. Imagínense lo que es tener un representante de una provincia, que como ya les digo, va a ganar el que más plata tenga, pero adicionalmente no va a tener la representación real de esa provincia, porque es necesario que exista la pluralidad democrática y de voces dentro de la Asamblea Nacional. Y un solo asambleísta no va a poder acumular o no va a poder llevar al legislativo todas las demandas que tenga esa provincia. Se necesita equilibrio y eso es lo que no da esta pregunta. Con la propuesta de Lazo, los asambleístas nacionales pasarán de 15 a 36. ¿Tiene algún sentido esto? Eliminar representación provincial para darle representatividad a asambleístas que en muchos casos no los conocen. Miren, yo podría decirles como asambleísta nacional que esta propuesta seguramente me beneficia porque habrá un espacio mayor dentro de la lista para que mi partido me postule, pero esto no es democrático. Esto evidentemente parece hecho a dedo, sin ninguna consideración técnica, demográfica o representativa. Los congresos en los años 80 y 90 fueron desde 69 a 121 congresistas. En el Congreso del 2002 se redujo a 100 y no por eso eran mejores congresos o era una mejor asamblea. Es tirado de los cabellos esto. El reducir asambleístas implica centralizar el legislativo. La mayor cantidad se iría a provincias como Pichincha, Guayas. Es más, si bien Manabí tiene una representación interesante, también dentro de esto se le reducirían asambleístas a Manabí, mientras que las provincias menos pobladas se quedarán sin representatividad. Yo entiendo que en estas lógicas que hoy vive la Asamblea Nacional, ustedes puedan tener cierto nivel de antipatía con la Asamblea Nacional. Por eso no significa que usted, ciudadano, tenga que renunciar a la posibilidad de tener una representación real dentro de la Asamblea Nacional. No son las personas, porque ahora nos están diciendo, saquen a los asambleístas, que son esto, porque son lo otro, pero lo importante es que ustedes sepan decidir. El que reduzcan asambleístas no mejora la calidad de la asamblea. Esto está conectado con los movimientos políticos. Y justamente vamos a la pregunta número 4, en donde también han ido por todo. Ahora quieren, a través de esta pregunta, eh, buscar supuestamente hacer cosas en el ámbito administrativo y técnico que podría haber hecho el Consejo Nacional Electoral. Es más, actualmente la Asamblea Nacional está debatiendo ciertas reformas al Código de la Democracia. Pudimos evitarnos esta pregunta que no tiene ningún sentido y podríamos haberla analizado dentro de la Asamblea Nacional, pero no, nos trajeron a discutir sobre los movimientos políticos, que más allá que esta pregunta sea conveniente o no, es una pregunta intrascendente. Estos cambios se pudieron hacer a través de un reglamento, ya se los dije, o que el Consejo Nacional Electoral, que no ha hecho su trabajo, pudiera establecer un mecanismo. Sin embargo, no. Esta pregunta genera una discriminación con los partidos que tampoco están llevando un registro actualizado de sus militantes. Pero si querían hacer esto, ¿por qué no lo hace el Consejo Nacional Electoral? ¿Por qué no genera un reglamento? ¿Por qué no buscan otros mecanismos? El Código de Democracia tiene muchos elementos. Es más, hay norma expresa para esto. El artículo 25 del Código de la Democracia dice claramente cuáles son los pasos que se debe seguir para hacer algún tipo de evaluación o hacer una depuración, si esto es el caso, de partidos políticos para revisar sus firmas. Sin embargo, ahora quieren cambiar las reglas del juego a través de esta pregunta que, vuelvo y les repito, es intrascendente. Lo que hay que estar pilas y ojo es que ahora el registro de los militantes o adherentes de los partidos políticos quieren hacerlo a través de un biométrico, en donde tienes que poner tu huella digital. Miren, en el Estado, en el gobierno han demostrado varias instituciones la ineficiencia que tienen para poder cuidar los datos públicos y de acuerdo a la ley, solamente es el registro civil que debe tener nuestra información, sobre todo la información de la huella digital.
Ahora van a crear otra base de datos que va a tener el Consejo Nacional Electoral. Esto es tirado de los cabellos y es otra pregunta de gancho, porque justamente está conectada con la necesidad que tienen de eliminar partidos políticos que les son incómodos en este caso. Ahora bien, vamos con la joya de la corona. Sí, la pregunta 5, que es el nombramiento de autoridades. Esta en realidad es la pregunta de interés del gobierno. No nos hagamos ciegos ni sordos. Esta es la real necesidad que tiene el gobierno. Autoridades de control. En su afán de restar competencias al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el gobierno plantea mantener las postulaciones ciudadanas para las autoridades de control, pero que su proceso de selección sea en el legislativo. Y miren, ojalá sea el legislativo que seleccione. No es verdad, porque van a crear un ente que es el que va a seleccionar las autoridades. Es la razón de ser de estas modificaciones que pretende realizar vía referéndum. Aquí está el meollo del asunto. El resto de las preguntas son de relleno para apoderarse del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y así poder nombrar a su antojo a las autoridades de control y a otros altos cargos. Esta pregunta elimina la designación de autoridades de control y altos cargos a través de concursos dirigidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y devuelve esta facultad a la Asamblea Nacional. Sí, a la misma Asamblea que hace dos preguntas le quieren quitar representación, pero sin embargo ahora quieren que sea esta Asamblea la que designe las autoridades. No tiene sentido. ¿Quién los entiende? La otra trampa es que todas las autoridades cuya designación le compete actualmente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no han sido legalmente reemplazadas, debiendo serlo, obviamente, porque para fue lo que debieron hacer los que se dedicaron a hacer otra cosa en el Consejo de Participación Ciudadana, y se entenderán prorrogadas en funciones. ¿Entienden esto? Van a dejar en funciones a Fiscalía, Procuraduría, al Contralor, a este Contralor que no lo nombró nadie y que es una herencia que nos dejó el que está preso, todos estos se van a prorrogar en funciones. Imagínense, la prorrogan en funciones a todo el Consejo Nacional Electoral que no ha hecho absolutamente nada para mejorar los temas administrativos y técnicos de los partidos políticos. O sea, una persona que no ha hecho nada en el Consejo Nacional Electoral la prorrogan en funciones. Eso es lo que dice la disposición transitoria primera, que se refiere a los tiempos de la transición y se le otorga 6 meses al presidente para que envíe las leyes y un año a la Asamblea para que apruebe los textos con 90 días de prórroga, con lo que queda en evidencia el verdadero objetivo de este cambio constitucional, mantener autoridades de control que no controlen, funcionarios que miren para otro lado, mientras casos como Pandora Papers, El Gran Padrino, caso Danubio y tantos casos de corrupción que están involucrando a este gobierno queden archivados y olvidados. ¿No se acuerdan o no tiene mucha similitud esto con el 7 veces sí? No se ha investigado Pandora Papers, no se ha investigado el reparto de hospitales. Todos los involucrados están libres. Entonces, lo que busca el gobierno del presidente Lazo es impunidad. Dejar en funciones a todas estas autoridades que son las que le han permitido hasta el momento impunidad y esto le permita tener holgura hasta terminar su periodo. El verdadero objetivo de esta consulta es darle poder al presidente de la República y mantener autoridades de control para que le cubran la espalda al presidente Lazo mientras termina su periodo. Eso es todo. Y esto va conectado con la pregunta número 6. Que es de las que vamos a hablar ahora. Esta enmienda constitucional plantea eliminar las elecciones por sufragio universal de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y en su lugar propone que sean elegidos con el voto de la mayoría absoluta de los asambleístas de entre una lista de candidatos remitidos por una comisión técnica de selección. Que dicho sea de paso, esta comisión técnica va a tener la representación mayoritaria del Ejecutivo, o sea, del presidente de la República. O sea, quieren que votes exactamente por lo contrario
que te hicieron votar o que te hicieron votar, porque yo no voté por eso, en el 2018. ¿Te acuerdas que en el 2018 nos dijeron, sí, hay que elegir a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana a través del voto popular? Pues bueno, ahora te llaman a consulta popular para decirte que no, que ya no les gusta que sean elegidos por voto popular. Así juegan con la democracia y juegan con nosotros, con el pueblo ecuatoriano. Aquí también radica las ambiciones de poder del presidente. Junto con la pregunta 5, la idea es controlar el Consejo y poner a sus consejeros a conveniencia. Nuevamente, le otorgan más poder a la Asamblea, poder que la verdad es a medias. ¿Por qué? Porque de este supuesto equipo que va a elegir a las autoridades, equipo de selección, envían la terna a la Asamblea Nacional, la misma que tiene 30 días para elegir a la autoridad. Ojo, tiene que ser en el orden enviado por el Ejecutivo. Ahí puede pasar lo que ha sucedido en una asamblea atomizada o una asamblea que no va a tener un control del Ejecutivo, porque si seguimos con el método de Webster, téngalo por seguro que el gobierno que llegue no va a tener mayoría, y esto significaría que esto es susceptible al hombre del maletín, al tome y daca, al reparto, que eso es lo que buscan. Y aquí también radican las ambiciones del poder del presidente, porque indiscutiblemente lo que quiere es controlar la posibilidad de selección de autoridades, porque no pasa por la Asamblea Nacional. Eso no es verdad. La Asamblea Nacional, si no elige en 30 días, el presidente Plax, de un plumazo, sencillamente, él designa a las autoridades. Nuevamente le otorga más poder cuando inicialmente hablaban de castigar a la Asamblea Nacional, pero este poder es a medias, no va a pasar todo por la decisión de la Asamblea Nacional y es el presidente de la República, en este caso el presidente Lazo, que va a tener todos los poderes. Ahora bien, la pregunta 7 que habla sobre la protección hídrica y la compensación ambiental, la pregunta 7 y 8, al igual que lo que ocurrió en la consulta popular del 2018, siempre es necesario poner un par de temas ambientales o temas verdes para tratar de captar el voto de los jóvenes. Y sí, es comprensible que muchos jóvenes estemos, y me incluyo, alineados justamente con la necesidad de salvaguardar estos temas. Sin embargo, estos temas están ya relacionados con el ordenamiento constitucional y legal en el Código Orgánico Ambiental. Inclusive podrían desarrollarse a través de la promulgación de políticas públicas. Estas son preguntas, al igual que hizo Lenin Moreno en su momento, que buscan lograr algún nivel de apoyo en sectores ambientalistas o una propuesta cuyo único objetivo es concentrar el poder y buscar recobrar alguna legitimidad por parte de un gobierno que ha sido completamente incapaz. La consulta popular es un espejismo que no resolverá los principales problemas que tiene el Ecuador en materia de seguridad, democracia y problemas ambientales. Es pensada por el gobierno como una boya salvavidas que le permita flotar a un régimen en el que no cree más del 85% de los ecuatorianos, aprovechando el miedo y la incertidumbre para obtener más poder y mantener el control de las autoridades. Nos están manipulando. Esa es la verdad. Ahora bien, aprovechando que hemos hecho una revisión rápida de todas las preguntas, sí quisiera poderles mostrar algunas interacciones que han venido dándose en las redes sociales. Ahora que hemos explicado a detalle la consulta popular, vamos a hacer un ejercicio un poco más didáctico y demostrativo, seleccionando varios mensajes que están en redes sociales, cuyo fin es confundir, convencer o directamente mentir sobre estos temas. Aquí les vamos con el primero. Hemos tomado el tuit del colega Ricardo Vanegas, asambleísta de Pachacuti, quien dice en un tuit, la extradición sí disminuirá las muertes violentas. Y esto lo dice después de los asesinatos que se dieron hace pocos días en una urbanización de Daule. Dios mío, ¿dónde está un estudio serio que sustente esta afirmación? Parece que no conoce la realidad
de los países como Colombia o México, donde evidentemente ni la disminución ni la desaparición de la violencia, ha desaparecido la violencia y no ha existido disminución a pesar de la existencia de los convenios de extradición. Seguramente él, como otros actores políticos, quieren convencer que Estados Unidos estará dispuesto a pedir que les enviemos a los asesinos, a los delincuentes que tenemos acá en las cárceles. ¿A cuenta de qué? ¿A cuenta de qué? Además, ¿no se supone que Pachacutic está a favor del no en la consulta popular? Bueno, pónganse de acuerdo. La cuenta de Ecoavisa dice que un juez mexicano frenó la extradición del hijo del Chapo Guzmán. Pues bueno, recuerden que México tiene hace muchos años un tratado de extradición con Estados Unidos. ¿Qué les hace pensar que la justicia ecuatoriana no se valdrá de leguleyadas para frenar las posibles extradiciones? Aquí donde los jueces son capaces de dictar sentencias contra otros poderes del Estado o de liberar a peligrosos sicarios, no me quiero ni imaginar lo que podría hacer para salvar a un narco. ¿Por qué no han analizado este aspecto en la consulta? Porque evidentemente no les conviene, ya que devela las debilidades de esta propuesta. Otro de los tweets es el del periodista Tomás Chufardi. Pregunta a la vocera del gobierno, si la pregunta uno, toma en cuenta la pornografía infantil como delito transnacional. Ya vamos viendo las fisuras de la propuesta y del populismo legal y penal. Esta clase de dudas no hacen sino poner en evidencia que la intención radica en ganar la consulta, sea como sea, así sea con dudas y omisiones. Lo importante es hacerse del Consejo de Participación Ciudadana. Lo demás, ya veremos. Otro, otra de las interacciones es la del jurista Ismael Quintana, quien dice que se ha creado demasiada expectativa en torno a la extradición y que el pueblo irá a las urnas sin entender ni conocer los temas de la consulta. Bueno, es precisamente lo que estamos tratando de hacer con este ejercicio, explicar y dar a conocer detalles u omisiones que tiene la propuesta para generar debate e información. Lo que queremos es que todos vayan a votar informados. Y sí, aquí estamos haciendo una evaluación de por qué la consulta popular tiene varios vacíos y que debería votarse no. Karen Shell, en un video, no de los turísticos, este ya lo ha hecho en Carondelet, dice que hay que votar informados y que es mejor que se reduzcan los asambleístas por un tema de representatividad. Ya hemos explicado hasta la saciedad que el número no tiene que ver con la calidad. En todo caso, deben ser los partidos políticos los que elijan correctamente a sus candidatos para evitar inconvenientes. Miente al decir que todos los ecuatorianos tendrán el mismo valor en su voto cuando ha quedado claro que hay provincias que se verán perjudicadas o unas se benefician más y otras se perjudican. El analista Santiago Basabe, en uno de sus mensajes, explica que la reducción de asambleístas generará un problema de representatividad en provincias pequeñas. En efecto, como lo hemos explicado, hay 9 provincias que pierden representatividad y eso es muy grave en una democracia como la nuestra, sin dejar de resaltar que a los migrantes, los que ponen plata, los que han venido años sosteniendo la economía de este país, más de 4.000 millones han inyectado a la economía, los quieren dejar sin representación. Y eso sí es gravísimo. En la Alianza por la Seguridad aparece Isabel y dice, con lo que se ahorraría el erario en reducir asambleístas, ese dinero iría a la seguridad y la salud del país. Ay, estimada Isabel, no, no es así. Es precisamente donde el gobierno menos atención pone y ha puesto. Al gobierno no le interesa ni la salud, ni la educación, ni la seguridad. Y eso ha quedado claro. La suerte o el bienestar de nuestra gente, pues no es exactamente la prioridad del gobierno. Así que no creamos en ingenuidades, no caigamos en ingenuidades, porque esto es otra pregunta o es más humo para los ciudadanos.
Y bueno, el usuario Marco Serrano dice, si la comen, dice no, entonces debemos decirle sí. Y bueno, esa es la clase de argumentos que muchas veces algunos usuarios de redes sociales usan para deslegitimar alguna propuesta o tendencia. Insultar, dejar, agredir, como si fuera un argumento válido para analizar lo que nos estamos jugando este 5 de febrero en las urnas. Por favor, menos insultos, más debate y mayor reflexión para ayudar a los ecuatorianos a votar informados. La cuenta Consulta Ciudadana, dedicada pues obviamente a promover abiertamente el sí y todos los mensajes de los voceros gubernamentales, que dicho sea de paso, dicen que no hacen campaña por el sí, dicen que las preguntas 5 y 6 traerán mejores autoridades al Ecuador. A ver, ¿podrían explicarnos cómo? ¿Qué nos garantiza que las autoridades sean mejores cuando son elegidos por la Asamblea? ¿No conocen la historia del país o desconocen que el nivel de politización y corrupción existen en los congresos de antaño fue lo que provocó precisamente una tercera vía para elegir autoridades de control? Digan la verdad. No sabían de la existencia del hombre del maletín, de las prebendas a cambio de votos. No jueguen con el pueblo. Nada garantiza que esto que ustedes proponen vaya a arrojar mejores autoridades. Al contrario, van a ser autoridades sujetas al poder de turno, porque todo el control se lo están dando al Ejecutivo, al presidente de la República. Votaré sí en la consulta popular, dice un mensaje de Noti Hoy referente a la ex vicepresidenta Rosalía Arteaga. Sí, bueno, ese derecho tenemos todos, el derecho democrático a tener una posición política sobre determinado tema. Lo que no podemos, por responsabilidad colectiva, es no argumentar nuestras decisiones y nuestra postura. Ha quedado establecido que la consulta lo que busca es oxigenar a un gobierno deslegitimado para poder asegurar impunidad hasta finalizar su mandato, mediante la prórroga indefinida de autoridades de control y la posterior selección sin procesos de meritocracia. También ha quedado plasmado que normalmente los sectores que están apoyando el sí no lo argumentan lo suficiente y se van por las ramas. Por eso, un voto informado permite que este domingo, 5 de febrero, vayamos a las urnas para decirle no al gobierno y su consulta mañosa cuyos fines son evidentes. Si Lazo no nos dio lo que nos ofreció en campaña y no tiene ni la capacidad ni la voluntad política, ¿por qué ahora debemos decirle sí? A reflexionar, ecuatorianos. Hay que decirle no. Y antes de terminar este live, aquí les voy a dejar una gráfica, si la ven aquí, en donde les explicamos cómo votar. Tienen que hacerlo casillero por casillero para que no anules tu voto. En las 8 preguntas, casillero por casillero, a decirle no a Guillermo Lasso. Bueno, ha sido un poco rápido, hemos procurado llevarlo más ágil y rápido este live para que ustedes el 5 de febrero vayan a votar con conocimiento. Compartan esta información con su familia, dialoguen antes de votar. Va a tomar mucho tiempo porque van a ir a elegir prefectos, alcaldes, concejales, presidentes de juntas parroquiales. Adicionalmente se van a elegir a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y te van también a sumar la papeleta sobre la consulta popular. Por eso es necesario que estos temas los conversen antes en casa para que el tiempo de votación sea mucho más ágil. Obviamente, para prefectos, alcaldes, concejales, presidentes de juntas parroquiales, todo, 5, por supuesto, pero también en esta consulta popular, ya sabes, a votar no. No lo podemos seguir dando oxígeno a un gobierno que no ha hecho nada por nosotros. Les agradezco por haberse conectado, por la interacción, por sus mensajes. Sé que hay mensajes que están a favor, en contra, por ahí hay uno que otro insultador. Miren, no insulten. Creo que en este momento lo que necesitamos es más democracia, libertad para expresarnos. Así que no nos pongamos
violentos en las redes sociales cuando estamos haciendo un ejercicio democrático de poderle explicar a la ciudadanía cómo votar el 5 de febrero. Ahora sí, me despido, les agradezco por haberme acompañado en este live y que, bueno, sirva para justamente orientar a todos ustedes a la hora de votar. Un beso grande, una linda noche y gracias por habernos acompañado.